Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, está disponible cada semana, exactamente los sábados, en punto de las 17 horas, 5 de la tarde, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Ahí encontrarán, como siempre lo repito, literalmente centenares, casi medio millar de programas anteriores, con la explicación, aclaración de que el que corresponde exactamente a cada 8 días, a cada semana, está disponible, aparece, se sube los sábados en punto de las 5 de la tarde, las 17 horas, en este canal de YouTube. Les agradezco infinitamente su compañía, su presencia, el que estemos juntos para platicar de historia, reiterando, como siempre lo hago, que este canal no tiene ninguna pretensión de tipo económico, utilitario, monetizado, ni nada que se le parezca, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida entre ustedes y yo, por el pasado, por la historia, por el gusto por conocer lo que antes sucedió. Y les reitero también, como lo hago siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube, que está, por supuesto, a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como estamos a punto de iniciar, auténticamente lo digo, una nueva era histórica en nuestro país, con motivo de las elecciones que se realizarán el próximo día, domingo 1 de junio de 2025, para que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas de este país nuestro, de México, elijamos por primera vez en nuestra historia, y además también quizás en la historia del mundo occidental, salvo Bolivia, que tuvieron un experimento similar, y algunos jueces locales en Estados Unidos, vamos a elegir por primera vez a quienes van a encargarse de impartir justicia, a los jueces, a las juezas, a los ministros, a las ministras, a los magistrados, a las magistradas, tanto del Poder Judicial de la Federación como, en muchos casos, de los poderes judiciales estatales que corresponden a cada estado de la República. Este programa no tiene como finalidad saber o criticar o comentar si esto es bueno o es malo. Simplemente así será. Así lo dispone ya nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y más bien, lo que pretendo, lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, es una reflexión simple, sencilla, histórica por supuesto, de cómo han sido los jueces en México, de cómo ha sido además también el ideal de justicia, y qué podemos esperar de quienes ahora, por nuestro voto, se encarguen precisamente de esta misión trascendental y vital de todo Estado, de toda sociedad organizada, que es la de impartir justicia. Esto es sumamente importante, ¿eh? Ante las elecciones que nos permitirán elegir al nuevo Poder Judicial en sus distintos grados de componentes, jueces, magistrados, ministros, pues vale la pena hacer un breve repaso de cómo eran las personas juzgadoras a lo largo de la historia de México, pero sobre todo, cómo era, y esto es quizás lo más importante, y cómo ha sido, y cuál es, hasta el momento, hasta el día de hoy, el ideal de justicia. Sabemos que los jueces, que los magistrados, que los ministros tienen como misión impartir justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? Para empezar. Y existen dos momentos muy claros en nuestra historia, en la historia mexicana,
en los que sí hay una perfecta y clara definición de lo que es la justicia. La gran pregunta es si perseveraremos, si permanecerá la idea vigente actualmente de lo que es justicia o va a sufrir un cambio. No lo sabemos. Pero mejor vayámonos al pasado. Antes del año de 1521, es decir, antes de la llegada de los conquistadores españoles, cuando en el territorio de lo que hoy llamamos México convivían decenas de culturas, de etnias, de sociedades totalmente diferentes entre sí, que tenían vínculos seguramente, pero que además también, como sabemos, y no lo vamos a repetir en esta ocasión, que no es el tema, estaban sometidas o juzgadas a una gran potencia militar y económica, que eran los mexicas, que tenían como capital la gran ciudad de Tenochtitlan. Evidentemente era la cultura en ese momento más desarrollada, era la civilización más avanzada para ese tiempo, y su forma de ver el mundo, con un claro matiz religioso según su propia cosmogonía, también influía directa y esencialmente en lo que ellos consideraban la justicia. En los códices, en los monumentos, quienes saben interpretar, quienes saben leer lo que allí está inscrito, nos han explicado que para los mexicas o aztecas, como les llamamos comúnmente, la justicia era una idea perfecta para ellos, que consistía en creer que el orden del universo, de las cosas, de la tierra, del mundo, de todo, había sido creado por los dioses. Los dioses habían concebido una manera de vivir en un mundo también concebido por ellos. Ellos habían diseñado a la perfección todo el movimiento de los seres vivos, de los planetas, de las estrellas, del cielo, del mar. Y cuando algún ser humano tenía la osadía de romper, de desobedecer a ese orden divino, es cuando aparece para ellos la idea de justicia, que no es otra cosa más que restaurar, componer el orden divino creado por los dioses que alguien osó, que alguien se atrevió a romper. Esta es la idea de justicia entre los aztecas o mexicas, y que tiene como fundamento, repito, esta restauración de lo que los dioses crearon para nosotros los seres humanos. Y aquel que se atreve a romperlo es aquel que será llevado ante la justicia para restaurar el orden divino creado por estos dioses. Lo peculiar del caso es que los dioses, que están en el firmamento, como ellos creían, expresaban su voluntad, expresaban sus deseos, expresaban sus órdenes a través de un vocero. Y la palabra de este vocero, de este mensajero de los dioses, es lo que hace que la gente, tanto los plebeyos como los nobles, como los jueces, sepan cuál es la voluntad de los dioses en cada uno de los diversos asuntos ante los cuales se consulta precisamente a la divinidad. ¿Cómo saber cuál es el orden divino que crearon los dioses? Pues a través del vocero. Y el vocero es el Tlatoani.
El vocero es el gobernante supremo. El vocero es aquel que los españoles llamaron rey o emperador. El tlatoani, el que habla por los dioses, el vocero de los dioses. A través de sus palabras se expresa lo que quieren los dioses, la voluntad de los dioses. Y claro, en el concepto de la justicia, pues es perfecto que los jueces apliquen la ley, que también fue dictada por los dioses, para juzgar, para castigar, diríamos nosotros, para restaurar el orden divino creado por esos dioses. Así que estamos frente a un estado teocrático en realidad, en donde el pueblo de veras cree que los dioses crearon ese orden divino y el pueblo está seguro de que su tlatoani, su gobernante, es quien interpreta, quien transmite, quien les dice lo que quieren los dioses, la voluntad de los dioses. Es un estado, en realidad, casi perfecto. Nadie se atreve a cuestionar lo que quieren los dioses, lo que ordenan los dioses, nadie critica la voluntad de los dioses, y para eso están los jueces, para poder aplicar la justicia, es decir, para poder restaurar ese orden creado por los dioses y expresado a través del tlatoani. Y para poder aplicar la justicia, es decir, para poder restaurar el orden divino creado por los dioses, los tlatoanis son quienes directamente eligen a los jueces. Ellos los nombran, ellos los designan. Y fíjense qué curioso. Para ser juez, es decir, para aplicar la justicia, para restaurar ese orden divino, los tlatoanis designan como jueces, ¿a quiénes creen? A personas de origen noble, de la nobleza azteca o mexica, los famosos pipiltzin. Un noble, no son plebeyos, no son masehuales, no son de la clase, digámoslo así, baja o proletaria, no. Son de las clases más altas y distinguidas los jueces, es decir, cercanos al tlatoani y muchas veces familiares del propio tlatoani. Para ser juez, en Tenochtitlan se estudiaba en el Calmecac, la escuela de los nobles. Allí había muchachos que, conforme a su vocación, a sus habilidades, eran designados a esta carrera, a esta profesión, la de ser jueces. Estudiaban de una manera peculiar. Los códices nos muestran cómo los jóvenes, los muchachos, todos ellos varones, alumnos del Calmecac que están estudiando para ser jueces, aprenden rodeando a un juez, sentándose a su alrededor, mientras este juez imparte justicia, dicta sentencias, escucha casos y participa, ya sea absolviendo o condenando a un acusado. Así aprenden los jóvenes aspirantes a ser jueces la profesión de la justicia, escuchando a sus mayores. Pero repito, todos son nobles, cercanos al tlatoani. Su misión en la vida será restaurar el orden divino creado por los dioses y, una vez que egresen del Calmecac, el tlatoani los destinará ya sea a ser jueces de barrio, ya sea, algo muy importante, a ser jueces en los mercados, ya sea a ser jueces que acompañen a los ejércitos, ya sea a ser jueces de un tribunal superior de apelación, pero siempre supervisados directamente por el Cihuacóatl, un funcionario muy cercano al virrey, al emperador, a Tlatoani,
que tiene entre sus misiones precisamente la de vigilar que se aplique la justicia, y este Cihuacóatl es quien, repito, supervisa a todos los jueces inferiores, sean del tribunal, sean de los mercados, sean del ejército, sean de los barrios. Los jueces siempre van a imponer, cuando condenan, penas durísimas, normalmente 2, según la gravedad del hecho, del delito que hayan cometido por el cual se rompió el orden divino creado por los dioses. Los jueces imponen casi siempre la pena de muerte, que se puede dar por ahogamiento o estrangulamiento, o bien por lapidación a pedradas. Pero la mayoría de las veces la sentencia que imponen es la de esclavitud, hacer esclavo al delincuente. Porque la idea, repito, la idea es restaurar ese orden divino creado por los dioses, y con un ejemplo es fácil entenderlo. Los dioses decidieron, así lo marcan las leyes aztecas en los códices, que en las milpas a la orilla del camino, cualquier persona puede arrancar mazorcas para su consumo, siempre y cuando el número sea inferior a 20 mazorcas para comérselas. Si pasa de 20, entonces se rompe el orden divino y la persona que arranque más de 20 mazorcas será condenada a la esclavitud. Así son de claras las normas, las leyes que los dioses dictaron a través de la voz de Tlatoani y por las cuales la divinidad ha diseñado el orden del universo, y aquel que se atreva a romperlo será juzgado por estos jueces. Cuando sobrevino la conquista, a partir de 1521, va a cambiar radicalmente la idea de la justicia. Los conquistadores españoles, entre otras muchas cosas que trajeron, algunos dirían que nos impusieron, están, además de la religión católica, además de la lengua castellana o española que hablamos la gran mayoría de los mexicanos, además de una serie de costumbres, de usos sociales, también trajeron derecho, leyes y una idea diferente de la justicia. Una idea de justicia impregnada, sí, de religión, esta vez de la católica, pero que está fundamentada, que está basada en los ideales de justicia de la antigua Roma, de la gran Roma, de la Roma republicana y después imperial, que dominó a todo el mundo conocido antaño, que ocupaba buena parte de Europa, el norte de África, una parte de Asia, en donde se estableció lo que conocemos como el Imperio Romano, que llevó a todas partes sus leyes y su conocimiento del derecho y su idea de la justicia. Una civilización que perseveró precisamente en profundizar cómo hacer justicia, cómo impartir justicia, partiendo de una definición simple, elemental, de lo que es la justicia, que fue expresada por uno de sus pensadores, un jurisconsulto llamado Ulpiano, quien dijo, y es un concepto que hasta el día de hoy se emplea todavía, y aquí en México también, que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Darle a cada quien lo suyo. Y esta idea, que embona perfectamente bien con la justicia cristiana, católica, es la que ha privado, ha regido, se estableció en México, en lo que será nuestro país, desde el momento mismo de la conquista. Es decir,
Desaparece la vieja idea de restaurar el orden divino creado por los dioses para tener un punto de vista más humano, cuando la justicia ya se vuelve darle a cada quien lo que le corresponde a cada uno, que puede ser un castigo, por supuesto, si el hombre cometió un delito, o puede ser una reparación de daños si fue víctima de algún tipo de percance, o puede ser alimentos para los hijos, o puede ser pagar un contrato que se ha celebrado. Lo que ustedes gusten y manden, pero la idea de la justicia romana es exactamente eso, darle a cada quien lo que le corresponde. Para ser justos, para poder darle a cada quien lo que le corresponde, los conquistadores españoles, siguiendo el ejemplo de lo que acontecía en su vieja España, allá en Europa, decidieron que la mejor manera, la manera más efectiva y eficaz de darle justicia a la gente, es decir, de darle a cada quien lo que le corresponde, es que cada uno fuese juzgado por sus iguales. Que cada quien tuviese para ser juzgado cuando sucediese algún delito o algún contrato que no se cumple o alguna cuestión accidental que implica responsabilidades, hubiese un juez igual a nosotros para que en la controversia, en el litigio, en el pleito, decidiese qué es lo que le corresponde a cada quien, darle a cada quien lo suyo. Y de esta manera, el sistema judicial, el sistema de justicia que se estableció en la Nueva España, en nuestro México de antaño a partir de 1521, se basa en los fueros, en la idea de que cada quien debe ser juzgado, en ocasiones según su calidad y condición por iguales, o en ocasiones según lo que haya hecho por jueces especiales. Siempre son juzgados especiales. Es una idea de justicia fundamental, que hoy desconocemos, criticamos lo que sucedió en la llamada época virreinal o colonial, pero se nos olvida que desde España y los conquistadores implantaron un sistema de justicia para darle a cada quien lo que le corresponde, que estuvo vigente mucho tiempo y que consistía en que cada quien debe ser igual a los demás que son iguales que él. Fíjense la diferencia. Hoy tenemos la idea de la igualdad de todos ante la ley. En la Nueva España existía la desigualdad ante la ley para que cada quien, los iguales, fuesen juzgados por iguales. Y la mayor prueba de este acierto, y quizás el tribunal más importante que existió en el México novohispano, es el llamado Juzgado General de Indios, el Fuero de Indios, porque el rey de España ordenó que para poder impartir justicia a los naturales de estas tierras, a los llamados indios, se crearan tribunales o juzgados de indios especiales en los cuales se aplicara, fíjense amigas y amigos, las leyes que estaban vigentes antes de la conquista, claro, siempre y cuando no se opusieran al orden público español, a las costumbres occidentales, ni tampoco a la religión católica. Pero en todo lo demás, la vida cotidiana que muchas veces tiene necesidad de recurrir ante un tribunal, ante un juez para lograr justicia, se impartiría con las leyes antiguas, entre iguales, entre indígenas, y además también con traductores, y además también con jueces preparados y conocedores de la realidad indígena. Inclusive, esto es algo revelador.
Cuando un indígena, cuando un natural, tenía un conflicto legal con un no indígena, con un español, con un criollo, con un mestizo, con un mulato, fíjense qué interesante. Deben acudir primeramente ante el juzgado de indios. El indígena tiene prioridad por justicia, por darle a cada quien lo que le corresponde, de ser atendido en su propio tribunal, sobre todo por los abusos de los españoles. El rey de España quería justicia para los naturales y para eso estableció el juzgado de indios como un fuero privilegiado. Juzgado de indios que curiosamente será eliminado por don Benito Juárez ya en 1855-56 con las leyes que establecieron la igualdad ante la ley y la desaparición de los fueros. Pero durante 350 años casi, en lo que hoy es México, estuvo vigente esta justicia de darle a cada quien lo suyo a través del juzgado de indios. Pero amigas y amigos, no se vayan, que vamos a regresar en un momento más con este interesantísimo tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el que estamos haciendo un rapidísimo repaso de cómo ha sido la idea de la justicia en México, en nuestra historia, y cómo han sido los jueces que se han encargado precisamente de impartir justicia. Hablábamos hace un momento ya de la época virreinal, del Juzgado General de Indios, del Fuero de Indios, establecido por el rey de España para darle justicia, lo que a cada quien corresponde a nuestros habitantes originarios. Y fíjense la calidad que exigió para los jueces. Para ser juez de indios, y esto es algo notabilísimo, el rey de España exigió como requisitos fundamentales el que fuera abogado. Tenía que ser abogado, egresado de la Real y Pontificia Universidad de México, el juez de indios. Es decir, un hombre conocedor de las leyes, conocedor del derecho, conocedor de la filosofía, conocedor, fíjense qué interesante, del idioma latín que era universal en aquel tiempo, pero también conocedor de una lengua indígena por lo menos, y conocedor de su derecho tradicional que había sobrevivido a la conquista. Los abogados en aquel tiempo para estudiar, para ser licenciado en Derecho, diríamos hoy en día, en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad de México, estudiaban Derecho romano fundamentalmente, la tradición románica de Occidente, a través de obras fundamentales que hoy en día todavía existen y se consultan, como el Digesto, que había sido creado por el emperador Justiniano. Pero también estudiaban lo que se conocía como derecho de gentes, que era una cuestión de filosofía del derecho basada sobre todo en Santo Tomás de Aquino, pero también en el nuevo derecho internacional que estaban creando pensadores como Hugo Grocio, pero también en las nociones primerizas de lo que hoy conocemos como derechos humanos que habían creado personas aquí en México como Fray Francisco de Vitoria, que fueron aplicadas sus ideas aquí directamente y que, con base a la experiencia de lo que había acontecido en la conquista, se pudo crear una primera idea de cuál es el derecho que le corresponde a cada quien según su dignidad y según su naturaleza. Era pues perfeccionar la idea del derecho romano de darle a cada quien lo suyo, pero ahora con la perspectiva también de los derechos humanos. Y todo esto se estudiaba en la Real y Pontificia Universidad de México, y solamente aquel que obtenía el título de abogado de esta universidad podía aspirar a ser juez de indios. Es decir, la legislación española le exige requisitos
importantísimos a quien quiere ser un juez y que permiten tener por lo menos la certeza o la buena fe de que ese hombre va a juzgar equitativamente, imparcialmente, y le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Esta idea, curiosamente, permaneció al inicio de nuestra etapa de vida independiente. Entre el año de 1821, que se consuma la independencia, y 1855-56, que se lanzan las llamadas leyes de prerreforma, una de ellas, importantísima, redactada por don Benito Juárez, la ley que estableció precisamente, valga la redundancia, la igualdad de todos ante la ley y la supresión de fueros, va a ser determinante porque llega una idea liberal, moderna, de que todos somos iguales ante la ley, que tiene cierta razón de ser. Nada más que en la Nueva España, como lo decíamos anteriormente, se había reconocido y establecido lo contrario, que todos somos desiguales ante la ley y por eso tenía que haber juzgados especiales para que cada quien fuese juzgado por sus iguales, como el juzgado de indios. Y con el liberalismo mexicano van a cambiar las cosas con una idea liberal, romántica, moderna. Se suprimen todos los fueros, incluyendo el de fuero de indios. Paradoja, porque don Benito Juárez es indígena zapoteca y él decide acabar con los fueros indígenas y establecer la igualdad de todos ante la ley, pero claro, para entonces aplicar justicia fundamentada en que solamente habrá dos tipos de tribunales: los tribunales de la Federación y los tribunales de los estados. Pero en ambos casos, para ser juez de uno o de otro, los liberales como Benito Juárez establecieron el requisito de que se debe ser versado o conocedor del derecho. Fíjense el cambio importante. Ya no exigieron ser abogado como lo exigió el rey de España, sino simplemente versado o conocedor del derecho. Claro, se entendía que debían ser abogados y así lo fueron. Es una etapa del siglo XIX muy compleja para la cuestión fundamental de la justicia, porque es entonces cuando, al de alguna manera volverse más frágiles los métodos de control sobre los jueces, van a aparecer también los casos de corrupción. Y una corrupción de dos tipos muy clara, Los jueces en el siglo XIX y buena parte del XX, y quizás hasta nuestros días, se corrompen o bien porque las partes que acuden a un juicio ante un litigio les dan dinero, les dan mordida, pero también los jueces se corrompen cuando en lugar de actuar imparcialmente, acatan, obedecen órdenes de otros poderes o de sus superiores. Son los dos tipos típicos de corrupción de los jueces. Esto lo vivió México, lo sufrió México, lo padeció México, salvo algunos momentos luminosos de los cuales ya hemos hablado y que quizás valga la pena recordar. Hoy, que pretendemos acabar precisamente con esta lacra de la corrupción que se da y que estamos en posibilidad de elegir jueces, es quizá cuando debemos recordar que solamente en una ocasión, entre 1857 y hasta 1877-78, los mexicanos, ciudadanos, pudieron elegir por vía indirecta, no sufragio popular, sino un voto a través de un representante para que a su vez vote, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tema al cual el año anterior, ustedes lo recordarán seguramente, dedicamos varios programas. Un tema importantísimo,
porque fue la primera y única experiencia que México ha tenido de elegir de manera semidemocrática, por el voto indirecto, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recordarán ustedes que ese momento luminoso, glorioso, como en realidad lo refiere don Daniel Cosío Villegas y don Emilio Rabasa, quienes han estudiado ese periodo especial de la historia de la justicia mexicana, es cuando los ministros de la Corte, todos ellos amigos de don Benito Juárez y de su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, todos ellos del mismo Partido Liberal, compañeros de partido de lucha contra los conservadores en la Guerra de Reforma, contra los franceses durante la intervención y contra Maximiliano durante los días del Imperio, todos ellos fueron electos democráticamente por voto indirecto, repito, y a pesar de la amistad, y a pesar de ser del mismo partido, durante 10 años, de 1867 hasta 1877, los ministros de la Corte fueron absolutamente independientes y tuvieron las agallas, el valor de resolver casos, de dictar sentencias, aún en contra de su amigo el presidente Juárez, aún en contra de su amigo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Fue un momento excepcional de nuestra historia. Un momento que vale la pena, eso sí, recordar, porque es quizás el ejemplo que podemos hoy en día darles a quienes vamos a elegir para este alto puesto en el Poder Judicial de la Federación, como ministros o ministras de la Corte, y exigirles que se comporten como lo hicieron allá, en la época de la República restaurada, frente al poder, frente a los presidentes Juárez y Lerdo, que así lo hagan hoy en día también, que se mantengan independientes e imparciales. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero yo sí tengo la esperanza de que vuelva a pasar, porque tenemos ejemplo en México. Lamentablemente después llegaron las épocas de la dictadura de Porfirio Díaz y luego la época de la dictadura de los partidos revolucionarios, una época larguísima que ocurre desde 1878 hasta el año de 1994. Más de 100 años en los cuales, y hay que decirlo con suma tristeza y dolor, el Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, los jueces, los magistrados, los ministros, estaban totalmente supeditados a quien los nombraba. Al presidente de la República, a sus subalternos, al Senado que únicamente aprobaba la propuesta del presidente que era única, o los gobernadores de los estados, o los presidentes municipales. A todos sí se exigía el requisito de ser licenciado en Derecho, pero todos ellos, tristemente durante más de 100 años, repito, jueces, magistrados, ministros, debían su puesto a alguien y por ello actuaban en consecuencia, acatando sus órdenes, sus dictados e impartiendo justicia literalmente, en muchos casos, al mejor postor. Esto fue una realidad mexicana que cambió, afortunadamente cambió en el año de 1995 con la reforma constitucional hoy tan criticada que promovió el presidente Ernesto Zedillo, por el cual cambiaron las cosas. Y fíjense el paso trascendental que se dio. Los ministros de la Corte serían nombrados por el Senado, que ya era pluripartidista y a veces con mayoría de la oposición, de una terna, o sea, de 3 candidatos propuestos por el presidente. El Senado elige uno, pero un Senado, repito, plural. Ya hay un cambio radical de lo que acontecía en el pasado. Y segundo, a estos jueces federales, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, se les dieron facultades, no solamente para resolver controversias entre particulares, sino también juicios de amparo cuya validez se podía extender a
todo mundo. Y además también resolver conflictos derivados de acciones de constitucionalidad o de controversias constitucionales. Es decir, se trataba de hacer llegar la justicia a todos. Un concepto de justicia, eso sí, que permaneció. Y en las universidades y escuelas del derecho hasta el día de hoy, aún en nuestro país como en todo el mundo occidental, se sigue enseñando que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, y esto fue la divisa que tomó como bandera el Poder Judicial de la Federación en los últimos 30 años. Sí, claro que hubo excesos y claro que también hubo casos de corrupción, pero sin embargo ya habíamos dado un paso importantísimo para poder mejorar las cosas. Tuvimos épocas muy tristes, más de 100 años, repito, desde 1880 para hablar en números redondos hasta 1994, 114 años, en que los jueces, magistrados y ministros estaban plegados al poder del que mandaba. Dimos un paso importante con la democratización política del Poder Judicial, con la elección por un Senado plural, por una terna presidencial, con facultades más amplias para poder hacer justicia, y hoy en día, así lo espero y así confío, vamos a dar otro paso ahora para avanzar a un concepto nuevo de elegir nosotros a nuestros propios jueces. Ahora bien, el día domingo 1 de junio, las mexicanas, los mexicanos acudiremos a votar para elegir a nuestros jueces, a nuestras juezas, a nuestros magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, a las personas que se van a encargar de impartirnos justicia. Este es un paso fundamental, importante, trascendental diría yo, porque se inicia en realidad una nueva época en la historia de la justicia, no solo en México, sino en el mundo occidental. La gran pregunta que surge, y que a mí me tiene profundamente preocupado, es si estos nuevos jueces, estos nuevos magistrados, estos nuevos ministros, mantendrán todavía el antiguo, viejo, pero muy importante ideal de la justicia, tal y como lo definieron los romanos hace más de 2000 años. Roma, que es, como ya lo explicamos, la cuna de la civilización jurídica y judicial del hemisferio occidental de nuestra cultura, en donde la justicia consistía en la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. ¿Conservaremos este ideal, este principio, este valor de darle a cada quien lo suyo? ¿O va a cambiar? ¿Algo nuevo? ¿O lo que se dice comúnmente en todas las campañas que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, de personas que quieren llegar por la vía del voto popular a ser jueces, magistrados o ministros? La justicia cerca del pueblo, dicen. ¿Habrá un cambio? La justicia dejará de ser darle a cada quien lo que le corresponde para hacer ahora lo que desea el pueblo, lo que es la voluntad del pueblo, lo que quiere el pueblo. No lo sé. Espero que no, porque esto seguramente acarrearía graves trastornos, graves dificultades y un cambio completo y radical de nuestra manera de ver la justicia. Que repito, al menos en nuestro país, desde 1521, sumándose a la idea de justicia que tiene el mundo occidental, ha sido darle a cada quien
lo que le corresponde, darle a cada quien lo suyo. Quizás sea el momento de pedirle, de exigirle a quienes van a resultar electos como jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, que perseveren en el ideal romano de lo que debe ser un juez. Los romanos, desde mucho tiempo antes, casi 2500 años atrás, definieron lo que debe ser un juez, las virtudes que debe tener un juez, las características con las cuales un juez puede impartir justicia. ¿Cuáles son? La primera y muy importante, vivir honestamente. La segunda, no causar daño a otros. La tercera, por supuesto, darle a cada quien lo suyo. La cuarta, ser independiente, libre, no acatar las órdenes del poder. La quinta, ser imparcial, no inclinarse por favoritismo, por apego, por afecto a uno u otro bando, imparcial. La sexta, tener autoridad judicial, es decir, fama, prestigio de ser un hombre justo que da a cada quien lo suyo. La séptima, ser diligente, es decir, estudiar cada asunto, cada litigio, cada problema a profundidad y completamente, con diligencia. La octava, la eficacia judicial. Un buen juez, un buen magistrado, un buen ministro, se preocupa y vela porque sus resoluciones se acaten, se obedezcan, se le haga caso, ser eficaz. Y un buen juez, además también, como noveno punto, debe ser celerísimo, para que la justicia sea rápida y expedita, tardarse el menor tiempo posible en resolver. Y por último, el 10º principio, plenitud judicial, que resuelva todo lo que está en conflicto, todo lo que está en litigio, que no queden cabos sueltos, que dé una solución completa, cabal, plena al problema que está resolviendo. Estos son los principios, estos son los valores, estas son las características, estas son las virtudes que los romanos veían y exigían en un juzgador. Mismas virtudes que nosotros también, aquí en México ahora, cuando este 1 de junio elegiremos a las personas juzgadoras, también podemos exigir. Fijarnos a quienes votamos para que cumplan con estos 10 principios fundamentales que los romanos describían para los jueces. Vivir honestamente, repito, no dañar a otros, darle a cada quien lo que le corresponde, ser independientes del poder, ser imparciales en cada caso, tener autoridad judicial, prestigio, fama, ser diligentes y estudiar completamente los asuntos, ser eficaces y velar porque sus resoluciones y sentencias se cumplan y se acaten, ser rápidos, expeditos al resolver y con plenitud resolver completamente cada uno de los litigios o asuntos. Esto es lo que pedían los romanos, esto es lo que veían allá en antigua Roma. Pero además, en nuestro caso, con nuestra cultura, con nuestra historia, también podemos elegir jueces, ministros, magistrados, siguiendo lo que nuestros antiguos mexicanos, los prehispánicos, nuestros antepasados de México Tenochtitlan, pensaban lo que era un juez. En los viejos códices, y fíjense cómo se une la cultura nuestra mexica con la cultura romana, porque estamos hablando de sentido común, en los antiguos códices
se describía perfectamente bien lo que es un juez. Los jueces que elegía el Tlatoani, de los cuales ya hablamos, fíjense qué características, qué virtudes, qué cualidades les veían nuestros antepasados mexicas. Escogía el Tlatoani a los jueces, a los sabios cuidadosos, gente prudente, capaces de escuchar con cuidado, gente capaz de hablar, capaz de prestar atención a las cosas, a los que no hablaban con ligereza ni continuamente, a los que no hacían amistades inconsideradamente, a personas sobrias, a quienes eran capaces de conservar su dignidad, a quienes estaban siempre alertas, a quienes no obraban ni juzgaban por mera amistad, por parentesco o por odio, a quienes no juzgaban por ser recompensados. Esto es lo que pensaban allá en Antigua Tenochtitlan sobre los jueces. Es un pensamiento maravilloso, hermoso, que se vincula, repito, perfectamente bien con lo que creían y querían los romanos allá, en Roma, hace 2500 años. Lo que los aztecas pensaban, lo que los romanos querían, tiene una hermandad estupenda y perfecta, que es lo que nosotros deberíamos buscar este 1 de junio en quienes van a ser nuestros juzgadores. Repito las palabras aztecas, que son maravillosas. Escogí el Tlatoani a los jueces, a los sabios cuidadosos, gente prudente, capaces de escuchar con cuidado, gente capaz de hablar, capaz de prestar atención a las cosas, a los que no hablaban con ligereza ni continuamente, a los que no hacían amistades inconsideradamente, a personas sobrias, a quienes eran capaces de conservar su dignidad, a quienes estaban siempre alertas, a quienes no juzgaban por mera amistad, por parentesco o por odio, a quienes no juzgaban por ser recompensados. Ahí está la gran lección del pasado mexicano, y ahí está también la gran lección del pasado romano, para que tengamos claridad de a quienes vamos a elegir para que sean nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros. Yo simplemente lo único que puedo desear es que esta elección y este paso trascendental que estamos dando en México sea para bien. Ojalá así sea. Que la justicia, que para nuestra cultura es darle a cada quien lo que le corresponde, permanezca inalterable, y que estos nuevos juzgadores, cualquiera que sea su categoría de jueces, magistrados o ministros, sepan honrar la misión suprema que tienen de impartir justicia, es decir, de darle a cada quien lo que le corresponde. Como lo pensaban los romanos, como lo pensaban los aztecas, pero hombres y mujeres capaces, honestos, justos y que sepan darle, repito, a cada quien lo que le corresponde. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención, y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Hasta la vista.